Otra final se fue. Argentina no pudo ganarla, pero eso no nos tiene que hacer bajar los hombros. Sobre todo porque nos queda ver qué pasó en el otro mundial. ¿Cuál? Bueno, acompáñenme que les cuento. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Somos Occidente. Todavía dura el sabor agridulce de la final del Mundial. Perdimos contra España, sí, pero como argentinos el orgullo de cómo jugó en general la selección debe quedar intacto. O sea, España en este caso fueron mejores en este partido, pero bueno, es fútbol. Sin embargo, lo que les quiero traer hoy es lo que se juega en el gran tablero de geopolítica. Es decir, el fútbol es mucho más que 11 personas jugando detrás de una pelota, es decir, o 22 en caso de los dos equipos juntos, ¿no? A veces una derrota deportiva es el escenario donde se gana una batalla cultural y también diplomática a gran escala. Hay que recordar en qué contexto jugamos este torneo, ¿no? Desde el primer día, la Argentina tuvo que remar contra la corriente. Fuimos víctimas de una campaña anti-argentina feroz y sospechosamente coordinada en redes sociales. Esto no fue un simple folclore futbolero, vimos granjas de cuentas recién creadas, vimos amplificadores algorítmicos y también vimos influencers de habla inglesa sincronizados para instalar un clima de hostilidad, básicamente tildándonos de racistas como hizo en aquel momento el Washington Post en el Mundial anterior, hablando de violentos, de soberbios, una verdadera operación de prensa e influencia para condicionar la política, la opinión pública de la política global, ¿no? Y predisponer a todos en nuestra contra. Y por supuesto de ahí que todos dijeran el famoso cliché, el Mundial Argentina lo tiene comprado. Bueno, en primer lugar, como varios ya dijeron, si esto era así, ¿por qué no apostaron todo su dinero en Argentina y se hubieran hecho millonarios, no? Ah, no, cierto, la final no se ganó. Es decir, es muy raro comprar un mundial cuando al final la terminamos perdiendo. Tras el histórico partido donde vencimos a Inglaterra, nuestros jugadores desplegaron una bandera hecha a mano, rústica, confeccionada con la sábana del hotel de la concentración, que decía las Malvinas son argentinas. Inclusive en una tipografía que luego se hizo viral y hasta hubo un diseñador que se encargó de subirla para que todos la podamos descargar y tenerla para nuestros Paint, nuestros InShot, nuestras distintas aplicaciones donde se pueden usar tipografías digitales. El mensaje voló por los aires y demolió el cerco que Londres siempre quiso trazar con este tipo de causas. A pesar de la campaña anti-argentina previa, la verdad histórica se abrió paso. En las 24 horas posteriores a que los argentinos, después de la victoria con Inglaterra, hicieran esto, los jugadores de la selección argentina, las búsquedas globales en Google sobre las Islas Malvinas, fíjense el número, aumentaron en un 2300%. Estamos hablando de que el reclamo de soberanía de Malvinas se disparó como nunca antes en la historia y países que no tenían idea en Asia, en África, en Europa, que obviamente habían sido bombardeados con propaganda británica y que no tenían ni idea de qué se trataba el reclamo argentino, hoy en día lo saben. Y acá donde el fútbol choca con la política, porque es acá donde se arruinó una narrativa meticulosamente planificada. Recordemos la famosa portada de la revista de The Economist hecha a comienzos del año. El órgano de difusión por excelencia de la City de Londres y de los intereses de la banca Rothschild, como se la conoce, ¿no? En el extremo inferior derecho de esa tapa aparecía de forma casi profética un jugador de camiseta roja ganando el Mundial, haciendo el último gol. El sistema ya celebraba antemano el triunfo del orden europeo, personificado en este caso, España. Lo que la City no predijo es que para llegar a esa final, Argentina iba a tener que humillar a Inglaterra, es decir, humillar la geopolítica del Reino Unido, y a plantar bandera de soberanía frente a los ojos del mundo entero, destruyendo todo el blindaje mediático previo, le salió cara a la jodita. Entonces, el establishment británico entró en crisis y activó toda una maquinaria de poder blando que desató, obviamente, una ofensiva diplomática sin precedentes. El Reino Unido básicamente exigió sanciones severas para la AFA y también la suspensión de los jugadores argentinos involucrados en desplegar esa bandera. Y pretendió también activar los comités de ética de la FIFA, fíjense, por manifestaciones políticas, cosa que no activaron por el reclamo de Palestina. Llegaron incluso a presionar fuertemente a la UEFA para desgastar y forzar la salida del propio Gianni Infantino, que es el actual presidente de la FIFA, acusando a la conducción de la FIFA de complicidad pasiva
por no censurar el reclamo argentino de inmediato. Querían aplicar la censura corporativa global a la que nos tienen acostumbrados desde siempre. Pero ocurrió algo inesperado en el territorio donde se jugaba el torneo, que es Estados Unidos, ¿no? Las autoridades locales norteamericanas, personificadas en funcionarios de peso como el mismo Giuliani, salieron a frenar en seco el avance británico. Por ejemplo, en esta rueda de prensa. Were Argentina's players wrong to use a World Cup stadium to claim sovereignty of the Falkland Islands, which is territory of your great ally, the United Kingdom? And should those Argentina players who politicized a World Cup match be banned from playing in the final? Look, we believe in our First Amendment rights here in the United States of America. I think this is going to be an unbelievable final, right? When you think about Argentina, the incredible comeback that they were able to, to make on the English team, who was really good. A lot of people thought this would be the year finally after 60 years that England would make a final. Have to wait until 2030 or later. But, Messi is one of the greatest of all time. And in terms of the ability, the opportunity to be able to make, those statements, they have the ability to do that in the United States of America. Bueno, declararon de forma explícita que en suelo estadounidense prevalece la primera enmienda, por lo cual la libertad de expresión es absoluta y ningún organismo transnacional iba a venir a amordazar a los protagonistas en su territorio. Esto no es casualidad. Como hemos analizado en este canal varias veces, en esta época de repliegue hemisférico de Washington, jugar a ser un actor bilateral fuerte con Estados Unidos nos abre algunas ventanas para hacernos escuchar de alguna manera, forzando la convivencia estratégica y quebrando el monólogo de Londres. Más allá de que nuestras autoridades lo aprovechen o no, ese es otro tema. Esto demuestra que los argentinos, aunque no seamos funcionarios, podemos hacer muchísimo por esto. Bueno, a fin de cuentas, la derrota en el final bien pudo haber valido la pena solo por ver el nerviosismo del Imperio Británico, o mejor dicho, de la City de Londres, y el despliegue de nuestra verdad histórica ante miles de millones de personas. Para entender el peso de esta sábana pintada en un hotel y el pánico que generó en ese 2300% de aumento de las búsquedas en Google sobre la causa Malvinas, hay que entender que la diplomacia británica opera bajo la premisa que expuse básicamente en mi documental El ajedrez de Londres. Ellos no planifican el día a día, ellos miran hacia adelante en siglos, como los chinos. Por eso nuestra respuesta debe ser histórica y continua. No empezamos ayer. Esto hay que tenerlo en cuenta. En la década de 1960, bajo la gestión del presidente Arturo Umberto Illia, la Argentina logró su mayor hito diplomático en el plano internacional hasta ese momento, la resolución 2065 de las Naciones Unidas a través del incansable trabajo del canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz. Logramos que el mundo reconociera en una situación de colonialismo una disputa de soberanía, que esto es algo que no había tenido precedentes, y que el caso Malvinas era una situación de colonialismo que debía resolverse mediante negociaciones bilaterales, descartando el falso principio de autodeterminación que los británicos trataron siempre de imponer como narrativa. Pretendiendo, por supuesto, usar a los isleños como escudo, pero en realidad sabemos que es población implantada por ellos mismos. Es muy sencillo, ocupar una casa, ponerle una gente que pertenece a mi propio riñón y después decir que los dueños de esa casa son los que ocupan ahora porque se sienten de esta gestión o de esta administración. Obviamente que va a pasar eso. Bueno, el esfuerzo del entonces presidente Illia demostró que la persistencia institucional rinde frutos. Pero la diplomacia necesita también de otro tipo de esfuerzos y de un proyecto de poder real, obviamente, que no basta simplemente con gestiones institucionales. En los años 70, Juan Domingo Perón retornó con una visión que hoy llamamos la Argentina prometeica de este espacio. Perón entendía que la soberanía no se pide permiso, no se pide prestada, no se implora, se ejerce mediante el desarrollo y la paciencia estratégica. Él sabía justamente que el Imperio Británico mide su estrategia en siglos y que para vencerlos debíamos jugar justamente bajo nuestros propios códigos de acumulación estatal. Lo más brillante y ocultado ocurrió en junio del 74, apenas 3 semanas antes de su muerte. El gobierno británico le había acercado a Perón, consciente del peso geopolítico que tenía la Argentina en ese entonces, una propuesta formal pero revolucionaria, que era una gobernanza compartida o un condominio sobre las islas. El plan contemplaba enarbolar banderas de los dos países, ¿no? Proclamar el inglés y el castellano como idiomas oficiales, una enseñanza bilingüe para las escuelas y que el cargo de gobernador sea rotativo con un mandato y un mandato de cada uno de los países, ¿no? Designado de manera alternada por el presidente argentino y por la reina de Inglaterra. Perón, con la lucidez de un viejo estratega, vio la jugada maestra de inmediato. Al aceptar el memorándum británico, le confió a su embajador, Carlos Ortiz de Rosas, fíjense también el apellido, una frase lapidaria que define toda su doctrina de paciencia estratégica. Fíjense lo que dijo: aceptemos, si ponemos un pie en las islas, no nos sacan más.
Perón entendía que la soberanía efectiva era una construcción de aproximaciones sucesivas y que para eso, por supuesto, hay que tener una fuerza nacional, es decir, tener un país que aspire a ser por lo menos una potencia, no necesariamente que lo sea de facto, pero que aspire a ello, justamente meter un pie dentro y adentro institucionalmente significaba el principio del fin de la usurpación. Lamentablemente, su muerte prematura, el 1 de julio de ese año, dejó el documento congelado en el Foreign Office y los sectores que heredaron el poder del golpe militar no tuvieron ni la talla intelectual ni la paciencia histórica para semejante maniobra. Primero quiero decirle a los que me están viendo ahora que Juan Rattenbach, que está acá presente, que dijo yo trabajo en el Museo Malvinas. ¿Sos el nieto? El nieto, sí. Bueno, el nieto de un hombre muy importante que hizo un informe en Malvinas. Lo digo esto porque los que están viendo no lo saben y me parece que está bueno hablar porque me parece que estos días que estamos viendo, que es básicamente días futboleros, pero que habilitan a hablar a estos. Esto es para mí el partido que vamos a vivir en pocas horas. Lo bueno que tiene nos habilita a poder hablar de esto. Más lo que pasa en el partido es cuestión del fútbol, pero nos habilita a hablar de esto. Y entre otras cosas quería recordar que tu abuelo, siendo el militar de mayor rango y mayor edad, fue el que hizo un informe después de las Malvinas. Y en ese informe, porque lo hablamos fuera de cámara con Facundo, él recomienda el fusilamiento de la Junta. Sí, en parte de las recomendaciones finales, dado las conclusiones de lo que fue el análisis y la evaluación de lo que había pasado en el conflicto Atlántico Sur, desde una perspectiva de la conducción política, estratégico y militar, recomendaba la aplicación del artículo del Código de Justicia Militar, que si memoria no me falla, creo que es el 747, ya derogado, donde recomendaba la pena de fusilamiento para Galtieri y Anaya, que era el jefe de la Armada, y que de alguna manera, por la naturaleza naval de lo que fue el conflicto Atlántico Sur, también le correspondía la misma pena que Galtieri, que era el presidente de la dictadura en aquel entonces. Obviamente, también recomendaba penas muy severas para Mario Benjamín Menéndez, quien era el gobernador de Malvinas durante la guerra, pero muchos se han preguntado, bueno, ¿eso se aplicó? ¿Tuvo alguna ejecución real? Y la realidad es que, claro, después vinieron los 80, hay que entender el informe Rattenbach como el dictamen de un fiscal, recomienda pero no ejecuta las penas, el espacio correspondiente al Tribunal Militar de la Nación, que se encontraba en Carlos Peregrini y creo que Arroyo, hoy es parte del Ministerio de Capital Humano, de hecho es la sede central hoy de Capital Humano, donde se encuentra Petovelo operando su cartera ministerial, y el Tribunal Militar de la Nación a mediados de los 80 atenúa todas las penas, como que acepta las recomendaciones, pero las atenúa, no obstante, tuvieron pena de prisión hasta que le llegaron los indultos en el 89. Si parte del paquete de indultos no era solamente por lo que conocemos como crímenes de lesa humanidad, sino también incluía las penas por la mala praxis de la conducción durante el conflicto de Malvinas. Y perdón, ¿y ese informe Rattenbach para vos es un legado o una cuenta pendiente? Uf, qué pregunta. A ver, en términos del informe de por sí, ya habiendo sido desclasificado en el año 2012, se cerró una etapa, que fue un poco quizás la pelea de mi padre, que entre mi abuelo y yo está mi padre, naturalmente, ¿no? Sí. Que estuvo durante 30 años pidiendo que el Estado argentino lo publicara, que era en definitiva el objetivo original para el cual se hizo, y no que haya publicaciones apócrifas, como fue la revista 7 Días, o distintas publicaciones en los 80 y en los 90, que se vendían de forma clandestina en los kioscos y digamos, de revistas y de diarios. Y después de ahí lo que viene la etapa es, bueno, ¿para qué nos sirve el informe hoy? Yo creo que lo que debemos quizás aprender como lectura en tiempo presente de lo que fue y nos puede servir el informe es tratar de ver lo que no hay que hacer en un contexto de crisis extrema, como fue en el caso de una guerra donde no solamente hubo una descoordinación interfuerzas, es decir, Armada, Ejército y Fuerza Aérea, sino también una descoordinación interestado y de forma interministerial. Es decir, es imposible tener buenos resultados en un contexto, repito, algo tan límite como una guerra, si la Cancillería está por un lado y el Ministerio de Economía por otro. Así. Esa línea histórica de conducción estatal quedó trágicamente quebrada en 1982. El heroísmo de nuestros soldados en las islas chocó de frente con las severas deficiencias de la conducción de la Junta Militar. Y esto no es una opinión. Es decir, esto quedó refrendado en el famoso informe Rattenbach, una investigación implacable liderada por el teniente general Benjamín Rattenbach, el abuelo de quien veíamos el video, que se hizo tras la guerra. Aquel documento determinó con precisión quirúrgica las fallas estratégicas, logísticas y operativas. Aquel documento determinó con precisión quirúrgica las fallas operativas, estratégicas y logísticas de la guerra y la operación militar en el 82. Hoy en día, analistas como el mismo Juan Augusto Rattenbach, a quien veíamos, que es su nieto, continúan levantando esta bandera analítica para recordarnos precisamente las consecuencias de aquel fracaso que todavía pagamos muy caro. Porque la derrota militar abrió la puerta de la entrega diplomática de los años 90. El fracaso del 82 fue profundizado y blindado institucionalmente por el menemismo y la gestión de la Cancillería del nefasto Domingo Cavallo, a través
de los también nefastos Acuerdos de Madrid o Tratado de Madrid, como se lo conoció. Bajo el eufemismo de paraguas de soberanía, esos tratados se convirtieron en un verdadero ariete británico clavado en el corazón de la defensa argentina. ¿Pero qué significaron los Acuerdos de Madrid al día de hoy? Significan, hasta el día de hoy, dos cosas fundamentales que bloquean básicamente el futuro de los argentinos. Primero, un veto de facto y un cepo militar para que la Argentina pudiera rearmarse o adquirir tecnología de defensa moderna en el mercado internacional sin restricciones, manteniendo desprotegido, por ejemplo, el mar argentino, que continúa siendo depredado por diversos buques de varios bandos. Segundo, el blindaje recíproco de las inversiones británicas en el continente. Es decir, mientras ellos usurpan nuestros recursos pesqueros, barcos de distintas banderas usurpan nuestros mares con licencias ilegales y truchas que producen los isleños en Malvinas, sus empresas en el continente operan con total protección jurídica en nuestras provincias. Es la simetría perfecta diseñada por la City de Londres. Todo esto, la bandera pintada en la sábana del hotel en Estados Unidos, tiene tanto valor. Fue un acto de rebeldía criolla contra un orden que pretende vernos sumisos, desarmados y olvidados en la periferia del mapa. Como siempre decimos en este espacio, nuestro norte es el sur. La Argentina no es una prolongación del diseño geopolítico de la élite de Londres, ni tampoco es una portada de la revista The Economist. Bastante cara de salir a la portada con nosotros, ¿verdad? Nosotros, como argentinos, somos Occidente, somos parte de esa identidad occidental, pero a nuestra manera. Somos una síntesis criolla, mestiza y austral, que custodia un territorio que es bicontinental, lo cual tenemos que grabarnos para entender lo importante que es ser consciente de lo que tenemos. Y algo que es clave para el siglo XXI, la tecnología moderna, la revolución de los drones y la inteligencia artificial demuestran que hoy, con la cadena de valor, con las cadenas de valor inteligentes y conocimiento, las supuestas periferias pueden generar una disuasión asimétrica efectiva. Por lo cual no tenemos que mirar el Mundial como un resultado negativo, con la tristeza del segundo puesto. Miremos el tablero completo, el otro Mundial, porque a pesar de la hostilidad y de la campaña coordinada internacionalmente para mancharnos en redes sociales, pudimos mostrarle a todo el mundo la legitimidad de nuestra causa. Desnudamos el nerviosismo británico, los pusimos nerviosos, forzamos a una potencia como Estados Unidos a recordarle a Londres los límites de su censura corporativa y rompimos los algoritmos en picos de 2.300% de interés mundial. ¿Por qué? Por la causa Malvinas. Esto tiene que servir como puente para las nuevas generaciones, es decir, la llama de una causa que supo unir a diversos mandatarios del pasado y a los investigadores y los divulgadores que resistimos este desarme nacional. La pelota rueda, pero la soberanía se defiende todos los días en el terreno real. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Notaron esa campaña en redes sociales que buscaban de alguna manera acorralarnos? ¿Ustedes creen que con lo de Malvinas la pudimos dar vuelta? ¿Piensan que esto fue un triunfo a pesar de haber salido segundos en el Mundial? Dejen sus comentarios acá abajo y les mando un gran saludo. Nos vemos en el siguiente video.